de la Asociación para una Sociedad Más Justa, la ASJ, representante en Honduras de Transparencia Internacional, única organización no gubernamental a escala universal dedicada a combatir la corrupción. Y desde nuestros estudios en Nueva York, nuestro analista Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute y colaborador también de Global Voices America. Señores, un gusto tenerlos, buen inicio de semana para todos. Gracias por acompañarme. Señor Zelaya, ¿una ley con qué fin? ¿Para qué necesita Honduras esta ley? Bueno, nosotros como país, bueno, primero muchas gracias por la oportunidad. Estamos nosotros finalizando el día de hoy lo que es la cuarta legislatura. El día de mañana entra un nuevo Congreso de la República con nuevos diputados y estamos prácticamente cerrando lo que es el Congreso Nacional. Esta ley fue creada en un consenso, no solamente del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras, sino que también fue respaldada por la Comisión de Dictamen y también por los diputados de toda la bancada que era del Congreso Nacional. Esta ley es creada para proteger ante amenazas internas y externas que tiene nuestro país, blindar algún tipo de información que perjudique los intereses del Estado, lo que es la parte de la integridad de los ciudadanos, y estar cuidando cualquier asunto que venga a amenazar directamente la seguridad nacional. Señor Hernández, gracias por acompañarnos. Usted ha cuestionado esta ley y ya escuchó en resumen lo que el diputado Zelaya nos decía. ¿Por qué esta ley? ¿Comparte usted que haya que proteger la información de amenazas internas, blindarle esa información que pueda peligrar la nación o que sea en contra de los intereses del Estado? Sí, gracias por la invitación de estar en su programa. Lamentamos profundamente la actitud de los diputados y es importante decir que es una iniciativa respaldada por los diputados del partido en el poder, quienes introdujeron esta ley y en espacio de 3 horas, sin tener suficiente análisis, la aprobaron. Es una ley que, si bien es cierto, su nombre habla de una ley de secretos oficiales para temas de seguridad, pero el contenido íntegro de la ley va orientado a que cualquier funcionario en cualquier tema pueda declarar secretos, cualquier información que dañe o que afecte la imagen institucional, lo cual nos parece una aberración porque antepone los derechos ciudadanos, violenta las convenciones, pero también todos los esfuerzos y las iniciativas que desde la sociedad civil hemos venido impulsando a favor de la transparencia. Por otro lado, ya la ley de acceso a la información pública determina en el artículo 17 los mecanismos establecidos para que se declare en secretividad una información. Nosotros lo que cuestionamos es justamente una medida que pueda favorecer la corrupción. Nosotros creemos, y la sociedad civil en general, que el pueblo no quiere saber detalles de una operación que ponga en riesgo la seguridad del Estado, pero sí en el país que ocupa la tasa o el índice de percepción de corrupción más alto en Centroamérica, cuando también se ha comprobado que la corrupción está vinculada íntimamente a temas de seguridad, nosotros consideramos que los diputados deben de dejar esta ley, que no entre en vigencia, puesto que esto sería un enorme retroceso en todos los esfuerzos que se han venido haciendo a favor de la transparencia en el país. Ya vamos a ahondar en la ley, en lo que usted dice, en la impunidad sobre todo, y que ya existe una ley de acceso a la información. Vamos a hablar de la información pública, vamos a hablar si esto se contradice o se antepone con esa ley de secretos oficiales. Le doy la voz a nuestro analista en Nueva York, señor Valencia, bienvenido. ¿Por qué la preocupación si en todos los países, de todos los gobiernos, hay información clasificada? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Sí, como lo acaba de mencionar, estamos entrando en una era donde la clasificación de documentos pues está siendo puesto bajo la lupa de muchos países. Un claro ejemplo es Estados Unidos con el masivo espionaje que se ha realizado no solamente dentro de Estados Unidos, sino afuera de sus fronteras. Y el gran escrutinio sobre estos casos es
lo que realmente define una amenaza o no. Hay una línea muy borrosa entre lo que representa intereses personales y la falta de señalamientos a corrupción. Y como lo mencionó el invitado anteriormente, Honduras presenta uno de los niveles de corrupción más altos de la región. Y estamos hablando de Transparencia Internacional, que es una de las organizaciones que se encarga de hacer este tipo de medición del barómetro de corrupción. Yo creo que el problema va para Honduras en especial, va a ser el hecho de que si la Comisión de Derechos Humanos Interamericana toma este caso como se ha venido hablando, pues yo creo que Honduras podría volver a enfrentar problemas con la Organización de Estados Americanos como lo hiciera en el 2009 cuando el expresidente Zelaya fue sacado del poder. ¿Por qué, diputado, y lo que hacía referencia el señor Hernández de Amnistía Internacional, si había ya una ley de acceso a la información pública, ¿por qué esta se contrapone, le quita prioridad, importancia a esta ley de acceso a la información pública y que, ojo, que fue uno de los grandes logros de la sociedad hondureña, esta ley? En ningún momento nosotros hemos pretendido sustituir el Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo que pretendemos aquí es proteger la información que el Estado considere de alta seguridad. Si hay que hacerle algunos ajustes con el tema de que no está muy claro de que quiénes van a poder decretar positividad, pues hay que hacerlo. Pero el objetivo de la misma es proteger al Estado de algunas acciones, no solamente amenazas internas, sino que externas. Nosotros en ningún momento hemos hecho esta ley para poder tocar el tema de corrupción. Cuando uno toca los temas de seguridad y defensa, es muy difícil muchas veces explicar el objetivo de muchas acciones que se toman. Y por esa razón, muchas veces hay que tener temas de secretividad, pero también hay que ser claros y transparentes. No fue en 3 horas que se aprobó la ley. Yo fui el que presentó el proyecto de decreto, ¿verdad? Y este proyecto se dictaminó al día siguiente. No fueron 3 horas, y fue el proyecto de la tarde y se aprobó en la Cámara en la noche del día siguiente, en primer lugar. En segundo lugar, cuando nosotros estuvimos trabajando el tema, revisamos si se anteponía o chocaba con lo que es la ley del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y en ninguno de los artículos está claramente que van a chocar con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Por lo tanto, consideramos que más bien es una ley que regula las acciones tomadas de algunas maneras de unas leyes anteriores que se han aprobado que se menciona que se van a mantener esa actividad, pero que no manejaba un marco legal que les permitiera hacerlo. Por el mismo tema, como fue con el tema de la llamada ley de escuchas, cuando se aprobó el Código Procesal Penal de intervención de teléfonos de individuos, pero no existía una ley marco que la regulara. Pues de igual forma, esta ley estamos haciendo exactamente lo mismo. Creo que nosotros estamos conscientes de que, vaya, si existen algunas dudas con el tema de corrupción o falta de transparencia, quiero decirle que si la Corte Suprema de Justicia, por medio de un tribunal, dicta sentencia de que esa información tiene que ser desclasificada, pues va a ser desclasificada según la normativa. Igual, el Congreso Nacional, cuando inicia una investigación de cualquier acto, puede solicitar la información y también se le tiene que dar, ¿verdad? Por lo tanto, no considero de que sea un acto para esconder ningún tipo de corrupción en nuestro país. Hacemos una pausa y revisamos las opiniones de nuestros televidentes, luego vamos a ahondar en lo que preocupa, en la polémica que tienen algunos artículos de esta ley de secretos oficiales en Honduras. Les preguntamos a nuestros televidentes, ¿para qué necesita el gobierno hondureño una ley que clasifique y cuide información? En general, los gobiernos, ¿para qué necesitan? Manuel Ricardo Díaz nos comentó, si se supone que un gobierno es claro y transparente, ¿por qué habrían de ocultar información? Simplemente ocultan más de lo que imaginamos. Valery Rivera dice, una ley de ese talante es el primer paso para empezar a ocultar información y a espiar a opositores por órdenes de arriba. Primera pausa, ya regresamos. Diferentes organizaciones que aseguran que la medida es una herramienta para evitar que la ciudadanía vigile y controle al gobierno. La Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información tiene como objetivo establecer el marco jurídico que regula la clasificación especial, sus efectos y las medidas protectoras
que se deben brindar a aquellas materias consideradas como clasificadas, por ser estas de interés para la seguridad, la defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales. Pueden ser declaradas materias clasificadas todos los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones y datos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pongan en riesgo la seguridad nacional. Además, se establecen varias categorías y plazos para la clasificación de la información, en atención al grado de protección que requieran. Estas son: reservada. Es la información, documentación o material que su revelación podría producir efectos institucionales no deseados. Su desclasificación se hará después de los 5 años. Confidencial. Este material podría dañar o perjudicar internamente a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible. Su desclasificación es permitida luego de los 10 años. La información reservada y confidencial tiene la facultad de clasificarla el titular de cada institución del Estado. Secreta. La revelación de la información en esta categoría podría causar serios daños internos y externos a la seguridad del Estado. Su desclasificación se hará después de 15 años. Esta calificación es facultad propia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La última categoría es la ultrasecreta, que es el nivel más alto de clasificación y se trata de toda aquella información que su revelación originaría un daño interno y externo excepcionalmente grave a la seguridad nacional. Solo después de 25 años puede ser revelada. La facultad propia solo la tiene el presidente de la República. El personal de la administración pública que llegue a tener acceso a la información clasificada y que pueda poner en riesgo la seguridad de la nación, deberá comunicarlo al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y están obligados a guardar reserva y mantener el carácter de confidencialidad aún después de la finalización de sus funciones. Señor Hernández, ya veíamos algunas polémicas ahí. Le pregunto, ¿es claro quiénes son, bajo esta ley, los encargados de clasificar la información? Bueno, ahí está bien claro, dice el titular de cada institución, en el caso de la información reservada y la información confidencial. Esto puede ser un ministro puede clasificar una información. El ministro de Salud, por ejemplo, que considera que el publicar una licitación o los precios de unos medicamentos puede afectar la imagen o puede provocar efectos institucionales no deseados, puede tomar la determinación de clasificar la información por 5 años. Y bueno, y más adelante dice que esto se puede duplicar, o sea que estos 25 años se pueden volver en 50 años, los 5 pueden volverse en 5, lo cual resulta un poco absurdo. Como ya decía antes, ya la ley de acceso a la información establece los mecanismos, pero le quita no es una cuestión arbitraria que cualquier titular define qué es lo que va a clasificar, sino que ya hay un ente colegiado, que el mismo Congreso Nacional es quien nombra a los comisionados, el que tiene esta facultad. Así que por esa razón nosotros consideramos que esto es un grave retroceso a todos estos esfuerzos, pero que también violenta los derechos humanos, violenta la libertad de expresión, puesto que a todas las organizaciones que investigamos constantemente, a los medios de comunicación que hacen un trabajo también de investigación contra la corrupción, se verán afectados, puesto que no tendrán acceso a información. Este es un retroceso. Creo que todos sabemos, en tema de derechos humanos tenemos que ir progresando, no podemos retroceder, y justamente es uno de los elementos que vemos con suma preocupación y que surgen apenas a 7 horas de que esta legislatura termine. Y creo que es importante decir esto. Hoy a las 12 de la noche estos diputados salen, entra un nuevo Congreso compuesto con diversas fuerzas políticas del país, y la pregunta es cómo unas horas antes o unos días antes de que termine esto es que introducen esta ley. Diputado, le doy la palabra, que sé que quiere aportar algo más. No lo hicimos hace 7 horas, pues esto tiene más de una semana de discusión aquí. En segundo lugar, lo que está diciendo el señor, entiendo, es que este fin de semana que viene se cambia de legislatura e incluso hay un nuevo presidente el próximo lunes. Correcto, el día de mañana hay un nuevo Congreso Nacional. Hoy a las 12:01 ya entra lo que es el nuevo Congreso, la República. ¿Y en manos de quién queda esto? Entonces, porque ahorita está en stand-by, entiendo, no se ha aprobado del todo. Incluso el presidente, tendría que verlo el presidente que viene, le queda la papa caliente al próximo presidente.
tendría que verlo el presidente que viene o el Congreso que viene. Y lo único que queda aquí es una reforma a la ley. Cuando se habla de que se pide que se suspendiera, se presentó una moción que fue aprobada, tengo entendido, pero una moción del reglamento interno del Congreso Nacional, que es una nueva ley orgánica del Congreso de la República, ya también no está sobre un decreto aprobado. Por lo tanto, lo único que cabe es una reforma. Ok. Ahora, señor Valencia. Sí. Solo quiero decirle de que aquí nosotros, el hecho de que el Congreso Nacional tenga pocas horas de vida, no quiere decir que uno va a renunciar a una responsabilidad que le ha dado la República y la Constitución y las leyes. Nosotros tenemos un periodo de plazo para ser diputados del Congreso Nacional y sencillamente se está cumpliendo el plazo. Además, estamos aquí en el Congreso Nacional en esta hora y estamos sesionando, aprobando decretos todavía importantes para la nación. Por lo tanto, la legitimidad no hay que discutirla, ¿verdad? Sí. Ahora, señor Valencia, sin duda, como lo estamos escuchando por parte del diputado Zelaya y del señor Hernández, podría interpretarse como una ley de doble filo, porque perfectamente el diputado Zelaya nos explica que es para la protección del Estado, para, bueno, como lo decíamos, como lo tiene Estados Unidos, información clasificada para la seguridad nacional. Pero vemos del otro lado el señor Hernández, que nos pone un ejemplo perfecto de un ministro que puede decir si clasifica como reservada, como ultrasecreta, como secreta, mañana algún negocio o algún trámite que al ministro no le interesa. Es decir, es una cuestión de doble filo, definitivamente. Exacto, es decir, la cuestión aquí es de qué es lo que se clasifica como una noticia o un hecho que puede perjudicar al país. Yo quisiera remitirme a lo que dijo el presidente electo en su cuenta de Twitter cuando dijo que iba a enfrentar la corrupción en sus primeros meses o años de gobierno. Y creo que de cierta forma esta ley contradice lo que el presidente electo quiere hacer, que es el de combatir la corrupción. El hecho de que el gobierno cierre filas entre sí puede llegar a exacerbar los casos de corrupción y que estos no sean llevados a la luz o sean sacados a la luz pública, quien también se va a ver afectado por la falta de información en general. Si el enfoque es la seguridad, yo creo que la seguridad se tiene que enfrentar por otro frente. Digamos, el hecho de limpiar la fuerza pública de Honduras, que se ha visto afectada por la corrupción precisamente. El hecho de que en las cárceles hay una sobrepoblación y donde las pandillas operan dentro de estas prisiones, donde San Pedro Sula, siendo una de las ciudades con alto índice de homicidios en el continente, por no decir a nivel mundial, pues esos son los retos de seguridad que tiene que enfrentar para que la seguridad del país sea garantizada. O sea que el enfoque, en mi opinión, pues está siendo distorsionado. Señor Hernández, y insisto en la nueva legislatura y que usted ha puesto sobre la mesa y también en el nuevo presidente. Entiendo que esta polémica iniciativa no ha sido conocida por el presidente electo Juan Orlando Hernández. Mire, tuve la oportunidad de dialogar con el jefe de la Comisión de Transición y su equipo más cercano. Y ellos incluso hasta nos autorizaron para poderlo expresar, que estaban sumamente preocupados y que ellos no conocían esta iniciativa, esta ley, lo cual nos parece un poco también, como decíamos, ya lo decía el analista, contradictorio. Justamente estamos trabajando con el nuevo gobierno en buscar mecanismos como país, superar esos altos niveles de corrupción, y aquí nos apuntamos como sociedad civil. Nosotros no queremos que este presidente fracase, queremos que le vaya bien, porque de esa forma también el país prospera. Sin embargo, iniciativas como esta, y ya decía, que contradice la propia ley de acceso a información, que ya determina que una ley, una iniciativa, un proyecto de ley debe de ser conocido ampliamente por la sociedad, debe ser analizado. Esto entra al Congreso, le dispensan 2 debates y en cuestión de 3 horas lo aprueba. Yo quiero aquí llamar la atención de los señores diputados con quienes tenemos una relación y hemos hablado, que sería interesante, y creo que el país y el pueblo va a agradecer
si toman con seriedad la responsabilidad que el pueblo les dio y dejan esa ley como está. Y bueno, miraríamos, y ellos, los políticos, la clase política tendría que ver cuál es la acción y que el próximo presidente pueda vetar esta ley y no entre en vigencia y que no afecte ya, como ya decíamos, los esfuerzos que se han estado haciendo. Y le pongo un ejemplo. Sí. En nuestro caso particular, por hacer investigaciones en temas de corrupción, funcionarios del Estado nos han dicho y han procurado que nos callemos porque lo que estamos denunciando afecta a la seguridad nacional y no tienen nada que ver con temas de defensa, sino con altos casos de corrupción, sin tener una ley de esta naturaleza. Ya teniendo una ley de esta naturaleza, obviamente el efecto y la preocupación y la vulnerabilidad de los que trabajamos a favor de la transparencia crecería. Diputado. Bueno, pues que me den los nombres ahorita para yo denunciarlos en pleno de este instante, de esos funcionarios que le han pedido que mantenga información, porque ahorita estamos a tiempo de hacer las cosas. Lo voy a decir en el Congreso ahorita, ¿verdad? Para que quede constancia de que se está luchando contra la delincuencia. ¿Son diputados, señor Hernández? ¿Verdad? Pero muy importante es... ¿Aló? Sí, le preguntaba al señor Hernández si son diputados. Son altos funcionarios y aquí en el país ya se conoce, hemos hecho las denuncias, la Fiscalía de la República está al tanto, han habido muchas investigaciones. Obviamente es una situación, el tema de la corrupción en el país es una corrupción muy amplia y uno tiene que tener. Siga con usted, diputado. Diversas. Tenemos una aquí y también tenemos una internacional, porque un comunicado de Reporteros Sin Frontera denunció que esta ley constituye una nueva derrota para la libertad de información. Escuchemos qué fue lo que dijo Reporteros Sin Frontera. Esta normativa imprecisa, discrecional y votada de forma apresurada constituye una nueva derrota para la libertad de información en uno de los países más peligrosos de América y para quienes participan de la información. La nueva ley le quita pura y simplemente al Instituto de Acceso a la Información Pública la prerrogativa que constituye su razón de ser, la de determinar y de justificar la clasificación de ciertos datos de interés público. Ahora esta competencia se adjudica discrecionalmente al gobierno del Estado, a los funcionarios responsables de las entidades, que podrán así imponer el secreto sin tener que rendir cuentas. Diputado, sigo con usted. ¿Cómo puede afectar la labor periodística esta ley? Bueno, que no puede afectarla, mire, si todo está regulado. Por ejemplo, me hacía una consulta a un periodista, pero ¿qué pasa si nosotros conseguimos información clasificada y la publicamos? Mire, si de todas maneras sustraer documentos públicos es un delito, pues, ¿verdad? No digamos un documento clasificado, pues. Como esto no estoy diciendo yo, y quiero ser claro y enfático de que se van a perseguir los periodistas, y no cualquier individuo, cualquier ciudadano que maneje información clasificada por Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que para aclararle a la población lo preside el presidente de la República, está integrado también por el presidente del Congreso Nacional, por el presidente de la Corte Suprema, el fiscal general de la República, el ministro de Defensa y el ministro de Seguridad. Si no confiamos en estas personas para manejar información, entonces ¿para qué hagamos los procesos electorales? ¿Para qué elegimos autoridades? ¿Para qué tenemos ministros? ¿Para qué asignamos presupuestos? O sea, si no confiamos en las personas que están obligadas a darle seguridad a la población hondureña, pues definitivamente están mal. Y yo lo que hago un llamado, ¿verdad?, a las personas que se opongan, que estamos a tiempo, o está a tiempo el país, si quieren, de afinar algunos detalles dentro de la ley. Pero sí es necesario mantener temas de seguridad del Estado, operaciones que el Estado hace contra el crimen organizado, operaciones que hace, ¿verdad?, en conjunto a otros países, para darle mayor seguridad a la población hondureña. Nombres de personas informantes, se aprobó también lo que es la ley de pago de recompensas, y esa ley va directamente vinculada con un tema secreto de Estado, pues, ¿verdad?, para que las personas que puedan denunciar personas más buscadas o delitos. Señor Ese es el contexto que nosotros hemos planteado. Termino con usted, gracias, diputado, muy amable. Señor Valencia, brevemente, con lo que hemos escuchado, ¿es necesaria esta ley? Y no solo hablo de Honduras, sino en general, en la región. E insisto, cuando escucho lo de los documentos clasificados, inmediatamente pienso en Estados Unidos. En mi opinión, no se justifica. Yo creo que el derecho a la prensa se debe de ejercer
para el bien de la sociedad, y como usted lo menciona, nos remitimos al caso de Estados Unidos, donde la prensa ha jugado un papel elemental en cómo se debe de llevar a cabo un gobierno con ética. Vemos el caso de los papeles del Pentágono en el año 70, cuando se estaba revelando los casos de violaciones durante la guerra de Vietnam, el famoso caso de Watergate, donde se denunció las malas prácticas del Partido Republicano que obligó a la postre a la renuncia del presidente Nixon, y más reciente el caso de Edward Snowden y la publicación de The Guardian a raíz del espionaje masivo de Estados Unidos. Así que me parece innecesario, creo que si se trata de combatir la corrupción, es necesaria la participación de lo que se llama el cuarto poder, en este caso los periodistas, quien además son víctimas de la violencia que ocurre en Honduras. Es difícil practicar el periodismo en Honduras y su labor se va a ver aún más complicada con leyes como estas. Vamos a agradecer a nuestro analista desde Nueva York, a Robert Valencia, analista del World Policy Institute. También estuvo con nosotros el señor Rodolfo Zelaya, diputado por el Partido Nacional, presidente de la Comisión de Defensa, y Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa. También es representante en Honduras de Transparencia Internacional. Un gusto haberlos tenido. Muchas gracias por el debate. Vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter, que le preguntábamos lo mismo. ¿Para qué necesita el gobierno una ley que clasifique y cuide información? Sergio Andrés nos comenta: para que no se destapen sus malos, pequeños e ingenuos procesos administrativos. Eso lo dice un televidente. Alejandra Cruz: para organizar todo a su conveniencia. Todos saben que en un gobierno no todo es revelado a sus ciudadanos. Al regreso, otro polémico debate. Medios impresos en Venezuela prenden las alarmas por escasez de papel periódico. Ya volvemos.